La palabra de Dios, amados hermanos, la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Y mandarás a los hijos de Israel que te traigan aceite puro de olivas machacadas para el alumbrado, para hacer arder continuamente las lámparas. En el tabernáculo de reunión, afuera del velo que está delante del testimonio, las pondrá en orden Aarón y sus hijos para que ardan delante de Jehová desde la tarde hasta la mañana, como estatuto perpetuo de los hijos de Israel por sus generaciones. Oramos. Señor, en esta tarde nos hemos acercado hasta tu presencia de una manera más íntima por medio de las alabanzas. Hemos entregado nuestro corazón para que pueda ser alineado de esta manera a tu voluntad. Hoy, Señor, estamos expuestos a la predicación de tu palabra. Rogamos y suplicamos para que sea tu Espíritu Santo el que guíe al predicador en esta tarde, a poder predicar y exponer tu palabra con fidelidad, conforme a las Escrituras, conforme como te has revelado, Señor, por medio de la Biblia. Que sea tu Espíritu Santo entonces el que haga que podamos tener un encuentro genuino contigo en esta tarde. Que sea el Espíritu Santo a través de los labios del predicador el que pueda, Señor, confrontar nuestro pecado, pero al mismo tiempo animarnos a descansar en Cristo Jesús, quien es nuestro Redentor y Salvador. Que todo sea para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. El tema para esta tarde es una luz eterna. Y de esa manera, yo quisiera, a manera de introducción, que recordáramos que el tabernáculo, amada iglesia, es donde el pueblo de Dios tramitó sus asuntos espirituales con el pueblo de Israel. Fue el lugar donde el pueblo de Israel, debemos recordar, llevó sus ofrendas de agradecimiento. Es el lugar también donde hicieron expiación por cada uno de sus pecados y entraron a la presencia del Dios viviente. Pero no hicieron todas estas cosas por sí mismos. El tabernáculo no era como un restaurante, no era como un buffet de comida donde ellos mismos se servían lo que querían comer a la hora que ellos quisieran. No, mis amados hermanos, de ninguna manera. Más bien, sus deberes sagrados fueron realizados por hombres santos con un llamado santo. Estos hombres servían en el tabernáculo como sus sacerdotes ante el único y verdadero Dios. Ese era el gran privilegio de entrar al lugar santo donde estaba Dios. Hasta este punto, en el libro de Éxodo, Dios ha dicho poco acerca de los sacerdotes y sus deberes. Primero le dijo a Moisés cómo quería que se construyera el tabernáculo y solo entonces explicó lo que se suponía sucedería adentro. Pero ya tenemos una buena idea de lo que hicieron, o mejor dicho, de los deberes que tenían los sacerdotes por la forma en que hemos venido estudiando los objetos, los elementos, los muebles, de la manera que se han ido acomodando dentro del tabernáculo. Se ocuparon de los objetos sagrados que usaban para poder vertir todas las ofrendas de bebida, para rociar la sangre de los sacrificios y atender el fuego del altar. Y también los sacerdotes
desmontaban, cargaban y levantaban el tabernáculo cada vez que Dios y su pueblo estaba en movimiento. Esto, lo que veremos hoy, es un preámbulo donde Dios empieza a mencionar de manera más directa y a dar instrucciones de lo que Aarón y sus descendientes tenían que hacer como sacerdotes dentro del servicio del tabernáculo de Dios. Los sacerdotes también mantuvieron encendidas las luces del candelero de oro. Este fue el primer deber sagrado que Dios exigió explícitamente para ellos. Vamos nuevamente a nuestra porción de esta tarde y acompáñenme. Y dice, y mandarás a los hijos de Israel que te traigan aceite puro de olivas machacadas para el alumbrado, para hacer arder continuamente las lámparas en el tabernáculo de reunión, afuera del velo que está delante del testimonio, es decir, en el lugar santo. Las pondrá en orden, fíjese, las pondrá en orden. Aarón ya está dando instrucciones y sus hijos para que ardan delante de Jehová desde la tarde hasta la mañana, como estatuto perpetuo de los hijos de Israel por sus generaciones. Entonces, ¿qué vimos en Éxodo 25? En Éxodo 25, si usted recuerda, nosotros vimos precisamente que el candelero estaba en el lugar santo, como lo acabamos de mencionar. Pero fíjese, cuando nosotros empezamos a detenernos en la lectura de esta tarde, en el versículo 20, Dios está diciendo que utilizara un aceite puro de olivas. Cuando está diciendo ahí un aceite puro de olivas, dice también machacadas. En ese tiempo las olivas, que nosotros las conocemos también como aceitunas, creo que la mayoría lo sabemos, y si alguno por aquí no sabía, la oliva es la misma aceituna. Entonces, el Señor está diciendo que presente un aceite puro de olivas machacadas. Estas olivas tenían que ser batidas levemente en un mortero, como se le conoce en muchos países de Latinoamérica, o como en México se le conoce el molcajete, ¿verdad? Entonces ponían las aceitunas o las olivas en este recipiente o en este utensilio y empezaban con la mano a machacarlas. El otro método donde ellos normalmente machacaban y procesaban las cosas era por medio de molinos. Pero no lo hacían, Dios les dijo que no lo hicieran en molinos. ¿Por qué? Porque cuando se echaban las olivas en el molino, iban a ser trituradas completamente, mezclándose la pulpa con el aceite. Y Dios no quería eso. Dios quería el aceite puro. Por eso únicamente tenía que machacarlo para exprimirla y que saliera el aceite. ¿Por qué Dios demandaba un aceite puro? Porque de esta manera también cuando se iba a poner en el candelero, ese aceite no provocaba demasiado humo. Era solamente la luz para poder alumbrar el lugar santísimo. Ahora, hay muchas personas o conocedores o historiadores que creen que solamente el candelero se debía de mantener encendido empezando la tarde hasta la mañana siguiente. Por otro lado, hay otros también conocedores de la palabra de Dios y estudiados. Por ejemplo, Josefo, que muchos de nosotros conocemos a este historiador, donde comenta que el tener encendido el candelero de oro era permanentemente, día y noche. ¿Por qué? Porque el tabernáculo, recuerde, era una capa, era una tienda donde tenía varias capas
por encima de tela y piel también, y a los costados. Entonces, de esta manera, el tabernáculo, sin el candelero, sin la luz que alumbrara, estaba completamente oscurecido. Por eso precisamente se cree que el llamado que aquí está haciendo Dios es para hacer arder continuamente las lámparas, es decir, día y noche. De cualquier manera, sea solamente en la noche o sea día y noche, el significado de la luz era el mismo. Ya sea que se queme todo el tiempo, toda la noche, representa la presencia ante Dios. Y eso, mis hermanos, no lo podemos negar. Nosotros permanentemente estamos ante la presencia de Dios como sus hijos, como su pueblo. Y es algo que no debemos olvidar en ningún momento. Ahora, fíjese, la Biblia hace referencia, hablando del aceite de olivas, por lo menos 140 veces. Se lo vuelvo a repetir. La Biblia hace referencia, hablando del aceite de olivas, por lo menos 140 veces. Y uno de esos usos era medicinal. Formaba parte del botiquín de primeros auxilios, y de la forma que se empleaba este aceite era como un ungüento. Por esta razón es que se le aplicaba a los enfermos. Por eso es cuando usted va a la carta de Santiago, usted ve en el capítulo 5, versículo 14, que si alguien está enfermo, que le apliquen aceite, que lo unjan con aceite. ¿Por qué? Porque era algo muy necesario e indispensable en el botiquín de los israelitas. Era como tener una gasita o como tener una curita en nuestro botiquín o tener un poco de alcohol. Eso precisamente era el aceite de olivas, parte del botiquín, y con eso se ungía a los enfermos, es decir, se le aplicaba. Pero hoy en día vemos una práctica que está totalmente distorsionada de las Escrituras, y es que muchas personas utilizan ese aceite para ungir carros, para ungir casas. Van al dealer o al concesionario, a la agencia de automóviles, y cuando lo está atendiendo el vendedor, le dice: por favor, ¿cree que me regale un poquito de café o me trae un poquito de agua? Se descuida el vendedor y ya está poniéndole aceite al carro. No, mis amados hermanos, de esa manera no se consiguen las cosas, y no es la manera bíblica de que está hablando del uso de aceites. Si usted tiene un crédito de 200 o menos 200, aunque le eche 3 galones de aceite de oliva a ese carro, jamás se lo van a dar. ¿Por qué? Porque tiene mal su crédito, y ese no es el uso del aceite de oliva. Vuelvo y repito nuevamente, el uso principal era medicinal, como un ungüento. Otro de los usos que nosotros podemos ver también es para ungir a reyes, a profetas, consagrados para el Señor. En otras palabras, lo que le quiero decir es, mis amados hermanos, que el aceite de oliva no es para que usted vaya a la casa del vecino que le cae mal y ponérselo en la puerta. En el nombre del Señor vas a... No, mis amados hermanos, eso es fuera del contexto de la Biblia. Recuerde, uso medicinal dentro del botiquín de las familias israelitas. Entendiendo entonces que la palabra ungir, o la palabra o la acción de ungir, se refiere al aplicar una cantidad de aceite. La simbología que se le da al aceite de oliva en la Biblia o dentro de las Escrituras es para referirse al Espíritu Santo. En la Biblia encontrará muchos pasajes refiriéndose al Espíritu Santo como ese aceite que nosotros acabamos de leer
en Éxodo 27, 20 y 21. Pero yo quiero compartir con ustedes esta tarde 2 pasajes en el Nuevo Testamento, específicamente en la primera carta de Juan, capítulo 2, donde claramente vemos, al comparar 2 versiones de las Escrituras que están hablando y se refieren únicamente de la unción, y esa unción es el Espíritu Santo. Para que no se confunda que hay que agarrar aceite, que hay que echarle aquí, que para obtener algo, que en el trabajo un aumento, que esa persona que usted tanto está pidiendo y clamando al Señor. No, amada iglesia. Mire, primera carta de Juan, se lo voy a leer primero en la Reina Valera 1960 y después haré la comparación con la Nueva Traducción Viviente. Reina Valera, en primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 20. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Si nosotros pudiéramos tener un poquito de duda en cuanto a la unción, pero si me voy al Nuevo Testamento está hablando de aceite, entonces, ¿qué hago? ¿Me aplico aceite? ¿Qué hago, pastor? Pues vamos a la Nueva Traducción Viviente. La Nueva Traducción Viviente dice: pero ustedes no son así, porque el Santo les ha dado su Espíritu. Y todos ustedes conocen la verdad. Entonces, esa unción y ese aceite de olivas al que la Escritura se refiere en el Nuevo Testamento y en varios de sus pasajes, como el Espíritu Santo, aquí Juan también se está refiriendo y hablando del Espíritu Santo. Él está diciendo en la Reina Valera: pero vosotros tenéis la unción del Santo. Y esa unción se está refiriendo a un aceite, pero no aplicarlo. En la Nueva Traducción Viviente es más claro y dice: pero ustedes no son así, porque el Santo les ha dado a su Espíritu. Estamos ungidos con el Espíritu Santo, amada iglesia. Otro pasaje, acompáñenme también, siempre en la primera carta de Juan, capítulo 2, unos versículos más abajo, en el versículo 27 dice: pero la unción, en la Reina Valera 1960, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma, fíjese, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permanecer en Él. La Nueva Traducción Viviente dice así: ustedes han recibido al Espíritu Santo. Acompáñenme en su Reina Valera, por favor. En su Reina Valera dice: pero la unción que vosotros recibiste. En la Nueva Traducción Viviente dice: ustedes han recibido al Espíritu Santo y Él vive dentro de cada uno de ustedes. Así que no necesitan que nadie les enseñe lo que es verdad, pues el Espíritu, haciendo referencia y hablando del Espíritu, les enseña todo lo que necesitan saber, y lo que Él enseña es verdad, no mentira. Así que, tal como Él les ha enseñado, permanezcan en comunión con Cristo. Así como era necesario, amada iglesia, entonces, el aceite de olivas para mantener encendido el candelero y que pudiera iluminar el tabernáculo, esa es la función que realiza el Espíritu Santo en la vida del hombre. La función es iluminar la vida del hombre. Primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 14 dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente.
De manera, mis amados hermanos, que el hombre natural, como acabamos de leer, aquel hombre que ha nacido en la perversidad del pecado y que no ha conocido todavía a Dios, que no ha nacido de nuevo como creyente, que no ha sido sellado por el Espíritu Santo, no entenderá el Evangelio, no entenderá por qué usted se congrega, no entenderá por qué el amor que usted tiene a perseverar en el camino de Dios, simplemente porque no ha sido iluminado, simplemente porque no tiene el Espíritu Santo de Dios que esté alumbrando su vida. De manera, o mejor dicho, ¿de qué manera se revela Dios al hombre? Por medio de las Escrituras. Pero no es sino por medio del Espíritu Santo que podemos tener esa revelación y llegar a ese entendimiento. Si Dios, por medio del Espíritu Santo, no alcanza la vida de un ser humano, esta persona no podrá discernir, no podrá ser alumbrado, ese velo no podrá ser quitado espiritualmente para que llegue a comprender en manera el conocimiento y la revelación de Dios a través de su palabra. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículos del 19 al 21, mire lo que dice. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha. Fíjese ya aquí las palabras que está utilizando Pedro para llevarnos al Espíritu Santo. Empieza por la Escritura, por la palabra de Dios, pero también nos va conduciendo hacia la idea que le está presentando a los lectores. Se los leo nuevamente. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, dice Pedro, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Versículo 21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el ¿qué? Usted lo sabe. Por el Espíritu Santo. Entonces, iglesia, es el Espíritu Santo que nos revela a Dios por medio de su palabra, pero además es una garantía para el creyente de poder andar, de poder caminar en la luz, de poder perseverar hacia la gloria eterna a través de Cristo Jesús. Es únicamente por medio del Espíritu Santo. Efesios, acompáñenme ahora a Efesios, por favor. Capítulo 1, versículos del 13 al 14. Dice Efesios, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, fíjese, ahora estamos leyendo a Pablo, no a Pedro. Cuando estábamos leyendo a Pedro, empieza por la palabra, hablándonos de la seguridad, de la inerrancia que hay en la palabra de Dios. Pero ahora encontramos también a Pablo que nos está diciendo que en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Mi amada iglesia, ahí termina diciendo para alabanza de su gloria. Nosotros no podemos servir a Dios por nuestra propia cuenta.
No lo podemos hacer. Nosotros, amada iglesia, no podemos adorar a Dios por nosotros mismos. Necesitamos del poder, de la iluminación del Espíritu Santo para que podamos andar como Dios quiere y Dios demanda que ande un hijo de Dios. El Espíritu Santo es esa luz que nos alumbra, es las arras que está garantizando que lo que Dios un día empezó en cada uno de nosotros, lo va a terminar hasta el día de Jesucristo. Es la garantía que nunca vamos a estar solos. Es la garantía que tenemos un resguardo. Es la garantía que vamos a poder perseverar sin poder perdernos. Porque procede del Señor, porque el Espíritu Santo lo ha dejado Cristo para guardar al creyente y para poder instruirlo y para poder revelarse y que nosotros podamos tener un mejor entendimiento de Él. De esa manera es que nosotros debemos de confiar y vivir en el Espíritu de Dios. Hemos sido sellados para ser santos para Dios. Así como Dios dio instrucciones a Moisés para los hijos de Israel de traer aceite puro para hacer arder las lámparas continuamente, el creyente, al ser sellado por el Espíritu Santo de Dios, debe ser puro, es decir, vivir en santidad. Debe de llevar o vivir una vida que arda por Cristo y que ilumine a otros. El creyente debe de ser constante. Eso es lo que está diciendo en el versículo 20 y versículo 21. Dice que lleve aceite puro de olivas machacadas para el alumbrado, para hacer arder continuamente las lámparas. Dice que es un estatuto perpetuo. Nosotros, mi amada iglesia, no podemos huir de la presencia de Dios. Si usted ha sido sellado por el Espíritu Santo, no importa en qué situación usted se pueda encontrar. Si usted está desanimado, si alguien lo lastimó en la iglesia y ya no quiere congregarse, donde usted vaya, si ha sido sellado por el Espíritu Santo, Dios se encargará de hacerlo volver. Y es mejor que ese día de volver a Cristo, de reconciliarse con el Señor, sea hoy. Porque el día de mañana quizás te pueda traer sin una pierna, sin un ojo, sin un brazo. Pero si has sido sellado por el Espíritu Santo, no podrás escapar del Señor. Hemos sido sellados para ser santos para Dios, para arder por Dios e iluminar a otras vidas en el nombre de Dios y ser constantes en nuestra adoración a Dios. Debemos ser una iglesia viva porque servimos a un Dios vivo, no una iglesia en decadencia, mi amado hermano. El haber sido iluminados por el Espíritu Santo, eso implica que nosotros debemos de arder en llamas por la pasión de poder vivir el Evangelio, de poder adorarle a Dios con todo nuestro ser. Eso implica el servicio y una adoración constante, pero no debemos de confundir el activismo con la relación que se tiene con Dios. No debemos de confundir el solamente poder venir a la iglesia a cantar un par de alabanzas, porque la adoración no se limita solamente a eso. Y si fuera así también, imagínense cuántas veces le hemos faltado a Dios. ¿Por qué? Porque muchas veces, hasta dentro de las iglesias, se supone que estamos
en medio de la adoración, de la alabanza para el Señor, ya estamos desanimados. No queremos mover nuestros labios. No queremos levantar nuestras manos. Eso no es pecado, hermanos. No queremos aplaudirle al Señor. No queremos cantar su palabra porque eso hacemos. Necesitamos estar alineados a lo que es la palabra de Dios, no solamente por medio de la palabra en la exposición bíblica, no solamente por medio de las alabanzas, sino nuestra vida. Debe ser el reflejo que hemos sido iluminados. Debe ser el reflejo que el Espíritu Santo quitó ese velo espiritual que nos mantenía alejados de Dios. Debemos de ser un reflejo para otras personas. Debemos de ser un ejemplo para aquellos que no han sido iluminados por medio del Espíritu Santo todavía. Debemos de ser una iglesia que vive la palabra, que predica la palabra, que cante la palabra, que adore al Señor por medio de su vida. Eso implica el haber sido iluminado por el Espíritu Santo. Juan capítulo 14, versículos del 16 al 17, dice, esto es Jesús hablando a sus discípulos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, versículo 17, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará con vosotros. Así como en este preámbulo que nosotros leímos en Éxodo 20, versículos 20 y 21 del capítulo 27, digo un preámbulo porque empieza a mencionar al sacerdote y en el próximo capítulo se habla de ellos. Aquí nosotros podemos ver, así como Dios en Éxodo le dice que es un estatuto perpetuo de los hijos de Israel por sus generaciones, perpetuo es constante, perpetuidad es para siempre. Jesús les está diciendo a sus discípulos que el Espíritu Santo mora en ellos, en cada uno de los discípulos de Jesús. Ahí mora el Espíritu Santo. En cada uno de los discípulos de Jesús estará con vosotros para siempre. Entonces, amada iglesia, si nosotros hemos nacido de nuevo, debemos de ser ese reflejo. Debemos de ser ese reflejo de un aceite puro. Debemos de ser el reflejo de un aceite brillante. Debemos de ser el reflejo de un aceite que debe de ser mantenido todos los días. Esto no es que un momento se apaga la vela y otro se enciende. Esto no es un momento que hoy sí amanecí queriendo ser cristiano. El martes, hoy no quiero ser cristiano. Dios mandó a su Hijo a pagar en la cruz de una vez y para siempre por todos nuestros pecados, para que vivamos para siempre por Él. Porque la salvación que nos ha dado es para siempre. Porque tenemos un Dios eterno. Nosotros entonces debemos de vivir eternamente para Él, empezando ahora. Romanos capítulo 12, versículo 1, lo leíamos el viernes en una hermosa vigilia que tuvimos. Y yo quiero que usted tenga en cuenta eso.
de que nos presentemos ante el Señor como un sacrificio de cuerpos vivos. Y eso no es porque nosotros tengamos con qué o debamos de pagarle algo al Señor. Cristo lo pagó todo. Ese es el mayor sacrificio y la mayor ofrenda para Dios. Pero ahora nosotros, que hemos entendido por medio de la iluminación del Espíritu Santo, vemos a Jesús como un todo. Ahora vemos y podemos agradecer que Él haya muerto en nuestro lugar. Y cuando alguien está agradecido de esa manera porque ha sido iluminado por el Espíritu Santo, ¿qué va a hacer? Decir, Señor, aquí está mi vida. Señor, donde tú me lleves, yo iré. Pero Señor, en lugar donde tú me has puesto, aquí empezaré a vivir para ti. Aquí empezaré a predicar de tu nombre. Aquí empezaré a amar a mi prójimo. Aquí donde usted está. No espere para mañana lo que puede hacer hoy. No deje para mañana lo que el Espíritu Santo le está diciendo constantemente por medio de las Escrituras, por medio de la oración, por medio de su conciencia, que empiece a vivir para Dios de una manera que agrade a Dios sin esperar nada a cambio de Dios. Porque a Dios se le ama por quien es, no por lo que Él puede dar. De esa manera, iglesia, el Espíritu Santo nos guiará y nos iluminará hacia y con la verdad, que es la palabra de Dios. Esa es la tarea del Espíritu Santo, iluminar nuestro entendimiento para guiarnos y mostrarnos la palabra de Dios. Y la palabra de Dios nos llevará a Cristo y Cristo nos llevará al Padre. Si alguien aquí, amada iglesia, que nos acompañe, no tiene a Cristo en su vida, déjeme decirle que hoy es el día de venir al arrepentimiento y dejar que la luz de Cristo nos traiga de las tinieblas a la luz admirable. Hoy es el día de poner nuestra fe en Cristo Jesús y ser sellados con su Espíritu Santo para que nos guíe y nos preserve para Dios. Jesús, y solamente en Jesús encontramos la vida eterna. Y solamente Cristo es el que puede iluminarnos entonces con una luz eterna, pero todo por medio del Espíritu Santo para que nosotros podamos comprender quién es Él. Todo por medio del Espíritu Santo para que nosotros podamos confiar en quién es Él, que nunca nos va a dejar, nunca nos va a desamparar, iglesia, porque tenemos a su Santo Espíritu. No importa los momentos de agonía. No importa el sufrimiento. No importa la necesidad. Y no importa la enfermedad. Porque Cristo nos dejó a su Espíritu Santo. Y Él es el que nos consuela. Él es el que nos anima. Y Él es el que nos enseña en su palabra quién es Jesús. Y Jesús en la vida del creyente es todo. Recuerde, ¿de qué sirve que usted se esfuerce por tener una multitud de cosas materiales si al final del día usted no tiene a Cristo? Y por el contrario, podremos padecer en este mundo y tener muchas necesidades, pero si tenemos a Cristo, lo tenemos todo. Así como en el Antiguo Testamento, el candelero también se veía como un árbol de vida. Nosotros en Cristo tenemos la vida eterna.
Así como el candelero era necesario que se llenara con aceite de olivas puro para mantenerse encendido y que brillara y pudiera alumbrar el tabernáculo, así también Dios nos ha dado a su Santo Espíritu para que pueda iluminar nuestra vida y que nosotros podamos ser entonces como iglesia el faro de gracia que este mundo necesita. Para que nosotros podamos ser entonces esos embajadores, esos heraldos, que no solamente van a pronunciar su palabra, que es muy honroso y es un privilegio que solamente nosotros tenemos, pero también un privilegio muy enorme que podamos dedicar nuestra vida entera a ese gran Dios y gran Salvador. Recuerde entonces eso. Usted tiene al Espíritu Santo. Usted tiene la garantía de Dios que no estará solo. ¿Por qué temer? Mis amados hermanos, los cambios políticos, los virus, las pandemias, tenemos al Espíritu Santo de Dios y eso es suficiente. El día de ahora podemos nosotros dejar la vida en esta tierra, pero solamente empezamos a vivir el otro lado de la gloria y la eternidad con nuestro Dios. El cristiano es invencible, no hay nada que nos pueda derrotar. No hay por qué tener miedo si tenemos a un espíritu de paz, a un espíritu que nos hace ver al Señor y a un espíritu que nos hace confiar en un Dios todopoderoso. Vamos a orar.